Los que no se atreven a tratar temáticas adultas en la literatura infantil son tan sospechosos de deliberación como aquellos rígidos realistas que no se permiten el desliz de una metáfora en lo que afloren, aunque no más sea los restos de su menguado pensamiento mágico. El adulto infantil en la nueva literatura. Ensoñaciones de nido. El nido es precario y sin embargo pone libertad dentro de nosotros, un ensueño de seguridad. Dice Adolphe Chédreau: soñé con un nido donde los árboles rechazaban la muerte. La casa árbol, de Elsebeth Bornemann, del libro Un elefante ocupa mucho espacio. Ediciones Librerías Fausto, colección La Lechuza. Premio Internacional de Hans Christian Andersen. Cuadro de honor 1976. Más que de corrientes, podemos hablar de actitudes. La ensoñación adulta tiene una intrínseca relación con la tristeza. Podríamos hablar hasta de una ensoñación de la tristeza. Su relación con la nostalgia, la diferencia de la ensoñación infantil. La ensoñación adulta comprende una zona de contemplación del pasado, como perdido, y a la vez recuperado por alquimia del proceso creador en un hecho artístico. La casa primordial es una metáfora de la infancia perdida. Tenemos en la mitología de todos los tiempos ejemplos de este destierro primero. Adán y Eva privados del paraíso, Ulises partiendo de Ítaca, el héroe de los cuentos tradicionales siempre saliendo del hogar paterno en busca de la restauración de un equilibrio supuesto antes de que la historia comience a relatarse. Es así como la casa, en tanto perdida, adquiere la revelación de un cosmos en libertad. Dice la autora: y la casa árbol siguió subiendo y subiendo, sin importarle su falta de techo y cerraduras, abierta al aire de cada día. Una casa que crece es imagen genuina de la ensoñación de libertad que suele producirse durante la infancia. La segura libertad del nido, donde se habita de manera plena. Los actos de la infancia estructuran el espacio, tanto en sus juegos como en su contemplación. El niño expande, modela el universo de la casa. Un sentimiento de logos y libertad es el que define el centro paradisíaco de la infancia. Lejos de los espacios que oprimen, los ángulos rectos y desérticos de un patio de recreo, espacios de extrañamiento que deberemos conquistar a través de la adaptación a un código social. Los espacios de la casa nido son acogedores, reúnen nuestro lenguaje, se impregna de impresiones, se arman en escenarios íntimos que varían con nuestros juegos infantiles. En esos espacios, los objetos cotidianos adquieren relevancia poética. Nos sumergimos en sus existencias como en universos puros. Dice Bornemann, haciendo referencia a los objetos que transportaron hasta la casa árbol: teníamos tan pocas cosas. Una campana que papá cargó en sus brazos como una niña desmayada. Un farol con una lucecita protegida por mamá. La flauta de Alejo y 3 o 4 libros de versos, sujetos entre mi cinturón y el flaco contorno de mi cadera. Referencia a objetos íntimos, entrañables. Aquella afirmación nostálgica: teníamos tan pocas cosas. Nos habla de una riqueza superior. El cosmos de los objetos de infancia, la singularización de los objetos. Es difícil leer este párrafo sin sentir una fuerte identificación con este tratamiento cuantitativo de los objetos de la infancia. Teníamos tan pocas cosas. Antes de la enajenación, del amorfismo en que concluye los objetos cuando se vuelven partículas de consumo, podríamos imaginar esta poquedad como el paraíso de lo nombrable. En el Génesis, Dios no crea aquello que no puede nombrar. Solo lo que puede nombrarse es capaz de ser amado.
La impresión de lo familiar consiste en eso. Tan pocas cosas. Implica de algún modo tan íntimas cosas. Esto nos habla también de un desposeimiento espiritual semejante al imaginado por Cristo. En la filosofía de Cristo, desposeer es ser libre. La proliferación de riquezas enajena el alma, angosta su relación con lo divino. Solo te falta una cosa, le dice Jesús al joven rico que le pregunta cómo servir a Dios. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. La riqueza es un amo. El hombre es esclavo de sus pertenencias. Debe trabajar para servirles, quedando de este modo enajenado del sustancial sentido del trabajo. Es así como la relación se invierte. El hombre no es dueño del producto, sino el producto, dueño del hombre. Entonces, este desposeer del que nos habla Cristo no es, como suele interpretarse equivocadamente, una especie de canto al sacrificio, sino un retorno al paraíso de lo nombrable, un llamado a la desalienación en función del restablecimiento del cosmos perdido. No en vano, en la última página de la Biblia se nos habla de una Jerusalén celeste. La ciudad vuelve a la tierra minuciosamente descrita. El paraíso de lo nominable se restablece. La luz de Dios es la iluminación espiritual que da su ser a las cosas. Así como el niño durante la primera infancia ilumina con su animismo el mundo de los objetos queridos. Otros elementos a tener en cuenta en la casa árbol son las estaciones. Dice la autora. La construyó papá elevándola sobre sólidas raíces, colocando con esmero rama por rama, pegándola hoja por hoja durante el último mes de cierta primavera. Y luego, hacia el final del cuento, el invierno nos desalojó y tuvimos que irnos. Las estaciones reflejan estados del alma. La vivencia de ellas en la infancia tiene fuerza de ensoñación. Más tarde, en el recuerdo, la recogemos en una síntesis esencializada. Hay básicamente una memoria de olores. Nuestros recuerdos se estructuran de misteriosa manera. Las estaciones también nos acercan a estados del alma. Un momento para la tristeza, un momento para el goce absoluto del sol. El romanticismo puso énfasis en la relación entre las estaciones y los estados del alma. El poder del romanticismo consistía, entre otros aspectos, en la reenunciación del pensamiento infantil desde lo fantástico, a partir del retorno a las antiguas leyendas populares. Este predominio del pensamiento mágico, del egocentrismo que buscaba darle espíritu a la naturaleza, fue tal vez un modo de intentar recomponer el alma infantil de la humanidad, desarticulada por las rígidas normas del neoclasicismo. No es casual que sea este el periodo en que surgen con mayor fuerza los cuentos de hadas. Los hermanos Grimm, Andersen, Pushkin, entre otros muchos, corresponden a esta época. Me inspiro en la plenitud de mi corazón, dice Andersen, refiriéndose a sus cuentos para niños. La imagen de las estaciones también ha sido asociada a las edades del hombre. Encontramos esta relación aún en la poesía actual, como por ejemplo la de Eduardo Álvarez Tuñón. Esta relación, si bien ya pertenece al imaginario colectivo, no deja de ser original, en el sentido de que encuentra origen, una y otra vez, en el individuo, como un desplazamiento adulto de las imágenes de infancia. Las estaciones naturalizan el ciclo vital, reenuncian el tiempo descargándolo de arbitrariedades. Un tiempo más cercano a los ciclos de la vida nos devuelve la sensación de no habernos divorciado completamente de la vida natural. De ahí la contundencia de las dos etapas que señala Bornemann. La primavera, momento de habitar. El invierno, momento de partir, fin de un ciclo, muerte de lo idílico.
Aquí el adulto habla con lenguaje de infancia. No repite fórmulas. Su ensoñación, la de la tristeza, es completa. Un arraigo plenificado en el desarraigo asumido adquiere la voz de la poesía. Dice la autora: la mirada se me perdió entre las ramas de nuestra querida casa. Las risas se me volaron con sus hojas y ya no pude olvidar que crecí en un árbol. La gente no lo nota ni cuando, en vez de hablar, suelto un gorjeo a los que me escuchan, ni cuando mi afónico chillido reemplaza alguna carcajada, ni cuando se me caen plumas en vez de lágrimas. Ninguno se asombra, nadie sabe que soy un pájaro. Asimismo, nostalgia, imagen del adulto. Qué triste está la casa de este cuento. De Alejandro Cifra, del libro Las poesías de Mar y Pepa. Serie para leer y comentar. Colección Tejados Rojos. La Escalerita. Editorial Plus Ultra. Como en el cuento de Elsa Isabel Bornemann, también la nostalgia impregna la atmósfera del poema de Alejandro Cifra. El animismo es uno de los aspectos más contundentes, un animismo de profundo arraigo en el pensamiento adulto. Dice el poema en sus dos primeras estrofas: qué triste está la casa de este cuento, qué triste porque es vieja, muy vieja, muy vieja, con arrugas de polvo, desvencijada por la chimenea. Su tristeza es muy grande, y cuando llueve, llora desconsoladamente lágrimas de gotera. Su soledad tan grande que las noches de invierno se asusta si oye un ruido crujir en la escalera. El desplazamiento antropomórfico que suele darse en el pensamiento infantil sucede aquí en la cesión que se le hace a la casa de sentimientos de vejez y soledad, específicamente adultos. Otra vez, la síntesis adulto-infantil se expresa en este poema, cediendo al pensamiento animista propio del niño experiencias legítimamente adultas. Dice el autor en la estrofa siguiente: ¿quién anda ahí?, pregunta recelosa. ¿Quién ríe allí con esa risa seca? Soy yo. ¿No me conoces? La escalera contesta, y no puedo evitarlo porque el viento me hace cosquillas de madera. ¿Qué otra imagen podría explicar con tanta claridad la angustia del cuerpo enajenado por el dolor o el miedo? La sensación de fuga que se nos presenta ante los cambios corporales, ese extrañamiento del ser dentro de un cuerpo inmanejable que nos sorprende con su fluir desintegrando nuestra identidad, con la prisión sucesiva de las edades. ¿No me conoces? La escalera contesta. La casa se siente envejecida, como el cuerpo humano que declina. Su falta de familiaridad con sus sensaciones kinestésicas la asusta. Se ve lejos de su centro, que es precisamente aquel hombre que la habita, que la protege protegiéndose en ella. Se vive a sí misma como un resto. Dice en las estrofas que siguen: una noche la casa no podía dormir. Un dolor muy cruel la tenía desvelada. Me molestaba el techo. Sentía en la pared izquierda sentía una puntada. ¡Qué dolor de cabeza!, se quejó. ¡Qué dolor de costado! Y por si fuera poco, me duele ahora la espalda. ¡Ay de mí!, suspiró. ¿Habrá en el mundo entero quien sea como yo tan desdichada? Cuando de pronto vio que desde el cielo una estrella muy dulce la miraba. La imagen de la vejez no reserva detalles, como tampoco la expresión de la tristeza tan temida en la literatura escrita deliberadamente para niños. Hasta este punto el poema desarrolla su introducción como un verdadero cuento de hadas. Una carencia explicitada contiene dentro de sí el germen de la salvación.
salvación del dolor que aparece bajo un signo de un nuevo elemento, la estrella. Dice el autor. Era la suya una mirada triste, una mirada tierna, la más tierna mirada, tierna como el rocío cuando mira las flores. Era un ojo del cielo que lloraba, y alrededor tenía 6 puntitas, esas que las estrellas tienen, como pestañas. Aquí, lo alto se presenta como un nexo de unión. La mirada que se eleva hacia las alturas es una mirada que se contempla a sí misma. En eso, y no en otra cosa, consiste el estado de grandeza, una inmensidad íntima, según palabras de Gaston Bachelard. Dice el autor del poema, refiriéndose a la estrella, era un ojo del cielo que lloraba. En esta imagen la estrella es un preludio del hombre que la mira. Otra vez, el desplazamiento animista presta su tono infantil a la poética adulta. Es en la inmensidad donde lo íntimo se desarrolla en toda su plenitud, libre al fin de elementos extraños que lo acorralan. Esa intangibilidad que resulta ser la inmensidad íntima nos permite refundar el espacio en concepto de hondura. Es necesario la inmensidad del cielo, el misterio en el que nos implica una estrella, para producir el encuentro de la esencialidad escindida, huérfana, por lo tanto en el espacio ajeno, en el extrañamiento que aquella separación produjo. Dice el autor. Y es que en aquel mismo instante en que la pobre casa miraba al cielo y se quejaba, alguien lejos de allí, muy lejos, en un punto lejos, por tierra y agua, por tierra, como países, como abismos, por agua, todo el mar los separaba. Alguien, digo, muy lejos, aquella misma estrella, floja del firmamento, tristemente miraba, y en ella sabía, cuando niño, cuando fue tan feliz, en la patria lejana. Aquí, la aparición del adulto es explícita, como es explícita también su tristeza. La estrella refleja al ser como un relámpago de unidad. Por un momento el hombre se reúne con su infancia, totalizándose, devolviéndose, como en el final de muchos cuentos de hadas, a su ser esencial, perdido hasta entonces en las contingencias de un mundo ajeno. La ensoñación de la tristeza no es lo triste casual, sino la poética existencial de la tristeza. Veamos cómo se desarrolla. Dice el poeta. Qué pena al momento le latía en el pecho, qué pena lo más hondo le conmovía el alma, al pensar en la casa, lo sola que estaría, sumida en el silencio y la noche apagada. Y sus viejas paredes veía desmoronarse, y la abierta sonrisa de su puerta cerrada. Y las últimas estrofas resumen finalmente el sentido superior de esta ensoñación, superando el dolor con el dolor mismo, lanzándolo a su estado de plenificación máxima posible, el llanto. No en vano decía León Felipe en su Teología Rota, y un hombre sin llanto será una bolsa vacía. El llanto como estado de reunificación, pausa dulce del sufrimiento, comprendiéndose entero. El llanto tiene un sentido de redención. El desplazamiento animista del llanto en el tiempo es la lluvia, la gran tormenta que define la resurrección, el diluvio que expresa la necesidad de un nuevo mundo, la tormenta que recibe Juan Cristóbal con el pecho desnudo en el final del capítulo La zarza en llamas, y le anuncia el paisaje de un nuevo estado, el de la resurrección creadora del artista. Concluye el poeta en sus 2 últimas estrofas. Y siente como un gusto de sal que desde adentro le sube por el pecho y sus mejillas quema, en 2 ríos pequeños y hondos, los del llanto, con que apagan los ojos la sed de su tristeza. Que es un llanto muy raro, tan triste como dulce, tan dulce como amargo, el mismo que esa noche parpadeaba en la estrella,
porque en ella la casa y el ausente, cruzando sus miradas, reflejaban su pena. La literatura para niños. Negación de la carencia. La literatura para niños no ahorra recursos para congraciarse con toda clase de públicos. Un guiño pedagógico para los adultos, un guiño de displicencia adolescente para los más pequeños. El lector ingenuo siente una especie de extraño desasosiego al leer estas historias donde podríamos afirmar existen elementos invariables que solo modifican el orden de sus relaciones. El primero y más importante es la negación de la carencia. Las historias se edifican sobre cimientos tan endebles que difícilmente el lector pueda encontrar en ellas profundos puntos de identificación. Bruno Bettelheim afirma que la función catártica de los cuentos de hadas se basa en hacer externos, delimitados, bien definidos, los temores del niño. Rivalidad fraternal en La Cenicienta, problemática edípica en Blancanieves. Dice el autor en su libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, al camuflar los conflictos edípicos o al insinuarlos sutilmente, nos permiten sacar nuestras propias conclusiones en el momento propicio para alcanzar una mayor comprensión de estos problemas. El cuento de hadas es un cosmos, donde el bien y el mal están claramente diferenciados, cumpliendo sus funciones específicas en relación con el héroe. En el cuento para niños, por el contrario, el mal no se nos presenta con claridad, y en la mayoría de los casos permanece negado. Por lo tanto, difícilmente podamos comprender dónde está el bien. Esto podría llevarnos a suponer que toda la historia solo tiene valor en la medida en que manifieste de modo maniqueísta la diferencia. Grave error. El mal, como dijimos, es un efecto de la carencia en el mundo. Existen historias muy bellas en las cuales no sucede mayormente nada y, sin embargo, logran mantener la tensión poética a lo largo de todo su discurso. Veamos el ejemplo de La casa árbol. El mal no está. Desde la lectura tradicional sería imposible captar otro mal que el simple devenir de las estaciones, la asunción de una vida lejana a la ensoñación infantil. Sin embargo, la historia es una prosa íntima, escrita desde la carencia que supone ese estado de amor por lo perdido, resolviéndose en la escritura como el héroe de los cuentos tradicionales en los finales felices. Esto es a grandes rasgos lo que define su legitimidad. Aceptación del dolor, un trabajo hacia los orígenes donde no juegan elementos externos, códigos de época. Es una prosa orgánica y por lo tanto irrepetible. La gran literatura no tiene lectores a priori, es decir, carece de estudios de mercado o diagnósticos de comunidad. Todo lo que sucede a partir de ella es más o menos casual. Al menos queda claro que no puede entrar dentro del proceso creador ninguna planificación en relación con sus efectos. Toda planificación, en este sentido, es letal para el valor ético y estético de una obra. El cotidianismo. Etimológicamente, cotidiano significa, tomado del latín, quotidianus, it, derivada quotidie, cada día. Si a esta palabra le agregamos un ismo, que define de algún modo una adhesión extrema hacia el objeto del que trata, tenemos como resultado un concepto que nos expresa una actitud muy vista actualmente en la literatura, y en este caso específicamente en la literatura para niños. El cotidianismo podría definirse como la manifestación de lo mínimo, mínimamente expresado, es decir, una relación estática del autor con el objeto de su relato, en la que, como es de suponer, no hay sorpresas. Pero concretamente se va más lejos aún. Todo puede expresarse mínimamente. Los grandes temas son reducidos a la jerga cotidiana de una mínima región, de una mínima porción de tiempo. Por lo general se trata de un lenguaje tangencial, irónico, poseído por los modos y las modas de una clase social, de una postura ideológica determinada.
Es, en definitiva, un lenguaje de código deliberado, con fines claros en lo que respecta a quién va dirigido y dentro de qué ideología se entronca. Es, como conclusión, un lenguaje eminentemente adulto. La utilización de este lenguaje cotidiano no surge, como podría suponerse, de la necesidad discursiva de un personaje, sino por el contrario, es el mismo autor quien narra en tercera persona el que lo utiliza. Se comprende, y esto no es lo que está en discusión, que toda lengua adolece de cambios, producto de la región, las costumbres, el paso del tiempo. No se trata aquí de negar esta realidad, sino de sustentarla mediante un regreso a su utilización legítima. La lengua cotidiana no es la que se nos aparece espontáneamente frente a una imagen infantil. Más aún, si esta imagen tiene relación con lo maravilloso. La leyenda, sea cual fuere su origen, y a pesar de ciertos regionalismos, tiene un discurso de lejanía y atemporalidad. Escaparse del había una vez, o de los giros dramáticos de ciertas constantes del imaginario colectivo, heroísmo, asechanza, riesgo, sacrificio, gloria, sería negar la base sustancial de nuestra relación con el mundo de lo maravilloso. La verosimilitud de un lenguaje tan lejano al de cada día se comprende por sus múltiples orígenes, o si se quiere por su muy largo recorrido a través de las culturas y los tiempos. Tomemos un ejemplo que nos da Bruno Bettelheim, La Cenicienta. Este relato nace como escrito en China del siglo IX después de Cristo. Nos dice Bettelheim que aun así, esta leyenda ya tenía una larga trayectoria. En Egipto, a partir del siglo III, se empezaron a conocer las zapatillas artísticamente confeccionadas con un material precioso. Es conocido que el tamaño de pie femenino era antiguamente un signo de virtud, distinción e incluso atractivo sexual. Desde muy pequeñas, a las mujeres se las vendaba los pies con el fin de evitar su crecimiento, lo que las obligaba a caminar siempre detrás del hombre. Dice Bettelheim que mucho antes que Pérgol diera a la Cenicienta la forma actualmente conocida, ya había indicios en otras culturas de la inferioridad y humillación que significaba vivir entre cenizas. Lutero, en sus sermones, cita a Caín como el poderoso malvado alejado de Dios, mientras que el piadoso Abel se ve forzado a ser el hermano ceniciento, Aschenbrodel. Así también podemos hablar de los diversos orígenes de tantas otras leyendas, como por ejemplo la Bella Durmiente, a la que antecede Sol, Luna y Thalía, de Basile, quien a su vez se basa en versiones francesas y catalanas del siglo XIV y XVI, así como también en el mito griego de Leto. Como se ve, esta compleja urdimbre que da a luz las versiones que hoy conocemos es la que nos hace posible encontrarnos en un estado de simpatía con un lenguaje tan lejano a nuestras costumbres lingüísticas. Tal vez deberíamos preguntarnos de qué manera pensamos el mundo poético, para respondernos con cierta verdad acerca de la legitimidad de nuestra escritura. El adulto infantil nos da algunas claves. Difícilmente desde él nos manejemos con códigos sociales. Nuestra intimidad naturalmente los repele. El estado primario de contemplación del cosmos nos alumbra un lenguaje universal. El niño traba soliloquios con el mundo que lo rodea, inventa palabras. No lo determinan esos giros lingüísticos al tono de la época. Estos vendrán más tarde como imperativos sociales. ¿De dónde surge entonces este cotidianismo verbal? De una relación con el mito primitivo del que nos hablara Gaston Bachelard en su Poética de la ensoñación, de un estado de adulto infantil. ¿De qué clase de ensoñación podría nacer la siguiente imagen? Un mugroso basural entre Mercurio y Venus
que es el lugar más calentito de nuestra galaxia. Parece ser este un lenguaje que va dirigido desde el adulto al niño social, es decir, a lo no propiamente infantil, sino a aquel mundo de códigos que los adultos, desde todos los ámbitos posibles de manifestación, fabrican para los niños. Es esta una actitud puramente racional, donde no interviene el ánima del que escribe, sino por el contrario su animus. Es la búsqueda de comunicación con un otro que no se comprende como el propio ser proyectado a la infancia, sino como un otro ajeno por completo a las propias imágenes infantiles. Veamos un ejemplo. El gato de Dios, Martha Noss. Primer premio Collioure de cuentos para chicos, 1988. Dice la autora: en la eternidad, el tiempo no se puede medir, así que no sabemos con exactitud qué día Pedro le regaló su gato a Dios. Y cuando digo su gato, estoy diciendo que el tal gato pertenecía a Pedro, ya que Pedro era quien lo había recogido en un mugroso basural entre Mercurio y Venus, que es el lugar más calentito de nuestra galaxia. Aquí tenemos algunas cuestiones que merecen ser analizadas. Por empezar, los conceptos de eternidad, tiempo, Dios, son ideas arquetípicas, sueños colectivos, difícilmente cotidianizables. Es necesario un esfuerzo de desprendimiento deliberado de todo aquello que nos emociona desde los primeros momentos de la vida, como para poner bajo el orden del cotidianismo verbal semejantes ideas. Por otra parte, aún así, resultaría difícil, porque toda desacralización posee una sagrada intensidad. Es necesario entonces un fervor escéptico para negar el fervor sagrado. Nadie, para esto, mejor que Sartre, quien nos precisa con gran belleza el dolor de toda desacralización, con aquella imagen del protagonista de la náusea frente a la raíz del árbol, padeciendo la invasión de ser. La más intensa forma de la angustia existencial, la náusea, se padece igual que una revelación. Al personaje de Sartre se le anuncia esta experiencia a partir de la repugnante dulzura de una piedra que al tocarla, lo toca. No hay mayor desacralización posible que la expresada por Sartre en la experiencia de la náusea, y sin embargo es sagrado el modo en que se representa esta revelación de la gratuidad. Dice el personaje: aquel momento fue extraordinario. Yo estaba inmóvil, helado y sumido en un éxtasis horrible. Pero en el seno mismo de ese éxtasis acababa de aparecer algo nuevo. Yo comprendía la náusea, la poseía, a decir verdad. No me formulaba mis descubrimientos, pero creo que ahora me sería fácil expresarlos con palabras. Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que por definición la existencia no es necesidad. Existir es estar ahí simplemente. Los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Y párrafo más adelante agrega: todo es gratuito. Ese jardín, esta ciudad, yo mismo, cuando uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo empieza a flotar, como la otra noche en Rendezvous de Cheminton. Eso es la náusea.